Buenas tardes, soy Víctor Emanuel Cantú Corpus de la materia Laboratorio de Electrónica Digital de la Brigada 203 y esta es mi identificación. Si no se aprecia muy bien, voy a dejar una imagen aquí y voy a proceder a explicar la práctica número 1. Bien, aquí tenemos el primer circuito a analizar de esta práctica número 1. Estos son los elementos que se van a utilizar más adelante en los siguientes circuitos. Primero que nada, aquí tenemos un generador de corriente directa, aquí tenemos un LED y este es un interruptor switch que sirve para desviar la corriente eléctrica, en este caso ya sea para prender un foco. Después tenemos el equivalente a un voltímetro, pero para uso más práctico se utiliza este, pero es lo mismo que este de aquí. Después tenemos aquí una sonda lógica que cuando corramos la simulación se va a ver su funcionamiento, pero es muy necesario cuando queremos registrar una señal. Después tenemos la resistencia de 330 ohms y por último la tierra. Vamos a correr la simulación y vemos aquí que la sonda marca un 0, el voltaje es de 2, el switch está apagado y por lo tanto el LED está apagado. Vamos a usar el interruptor 2 y 7, que es donde está conectado el circuito. Podemos observar que el LED está encendido. Aquí el volt cambia y lo que registra la señal cambia a número 1, es decir, nos está diciendo que el circuito está funcionando correctamente, que hay una señal corriendo por todo este circuito. Volvemos al switch, vuelve a la normalidad, la señal es 0, el LED está apagado y el volt como estaba desde un principio. Y esto es en el circuito número 1. Pasamos al siguiente circuito. Aquí tenemos el segundo circuito. Prácticamente tenemos todos los mismos elementos, solo cambiamos el interruptor switch que está aquí junto con los demás elementos que se va a utilizar más adelante y pusimos un botón. Este botón lo que hace es que con un clic abre y cierra el circuito, permitiendo que fluya una corriente eléctrica dentro de todo el circuito. Podemos correr la simulación y vemos que aquí está el 0 como el circuito pasado. Una variable booleana puede tomar solamente dos valores, 0 que es falso y 1 que es verdadero. Aquí, como podemos ver, el botón no está presionado, es decir, que el circuito está interrumpido. No hay una corriente eléctrica que está corriendo, como podemos observar aquí. Por lo tanto, no hay una señal que pueda recibir este elemento. Pero si damos clic en el botón, ya hay una señal. Podemos ver el número 1 en este elemento, por lo tanto el LED está encendido. Este es una pequeña muestra del funcionamiento que tiene el botón en este tipo de circuitos. Dicho esto, podemos proseguir a explicar el siguiente circuito. Ok, aquí tenemos el tercer circuito, que es exactamente igual al anterior, solamente que se agregó otro botón en serie con el anterior y quitamos el equivalente del voltímetro más práctico, que es este de aquí, y se agregó ahora sí el voltímetro que teníamos acá junto con los otros elementos para que se pueda mostrar de mejor manera el flujo que va a correr en el circuito. Bien, este circuito lo podemos relacionar con la condición AND. Esta operación se relaciona mucho con el término de condición, como ya mencioné anteriormente, y básicamente dice que la salida, es decir, lo que registra la señal aquí, va a ser 1 solamente cuando todas sus entradas sean 1, es decir, estas dos entradas. Vamos a correr el circuito para poner la prueba. Vemos que la salida es 0, porque pues en este caso ambas salidas son 0. Pero si cerramos una de ellas, la señal de salida va a seguir siendo 0. Ahora vamos a poner a prueba lo que dice la definición. Cerramos esta por completo, cerramos esta y vemos que para empezar ya hay un cambio en el voltaje como en los circuitos anteriores, y podemos observar
que la señal es 1. ¿Por qué? Porque todas sus entradas, estas dos de aquí, son 1. El circuito está cerrado por estos dos botones y hay una señal de salida 1, es decir que es verdadero. Por lo tanto, el foco LED se enciende. Igual no importa el orden, el chiste es que ambas de sus entradas sean 1 para que su salida sea igual a 1. Dicho esto, podemos terminar con el último circuito a analizar. Tanto este circuito como el anterior estaban relacionados con una operación booleana. El anterior circuito tiene la operación AND, que era condición, y este circuito tiene la operación de OR, que significa alternativa, es decir, una opción entre dos cosas, una o incluso ambas. Esta operación produce un resultado 1 cuando cualquiera de sus dos variables de su entrada es 1 y genera un resultado 0 cuando todas las variables de entrada sean 0. Este circuito tiene los mismos componentes que el anterior, solamente que los botones ahora están en paralelo en vez de en serie, como el circuito número 3. Vamos a correr el circuito y vemos que las dos entradas son 0, por lo tanto la salida es 0. Pero si activamos uno de los botones, tenemos una entrada 1, otra 0, pero la salida ya es 1. Como mencionamos anteriormente, con que una de sus entradas sea 1, no importa cuál, su salida va a ser 1. Y vemos que el LED se enciende. Pero como mencionamos, es una opción entre dos cosas, una o incluso ambas. Es decir, si activamos las dos entradas, su salida será 1. Es decir, puede ser una, otra o incluso las dos. Vemos que les funciona y su salida es 1. Esto sería todo para el último circuito de la práctica número 1. Esto sería todo por la práctica del día de hoy y espero se haya entendido. Muchas gracias.